Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del taller que, como habíamos mencionado ya antes, tenemos a la doctora Delicia Villagra que nos va a comentar experiencias y trabajos, y vamos a disfrutar tanto, creo yo, como en la primera parte, que hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Tiene la palabra. Va, ella va. Ahí por ahí tería veis. Pepa peñe guaranime upa babeba peñe. Peñe. Dai pori guaraní hoy cuan uban pena butepe. Algunas personas no hablan o no entienden guaraní. Bueno. Sí. Y bueno, entonces voy a utilizar más la lengua, que no quiero excluir a nadie, ¿verdad? Y entonces voy a hacer como Carlos, voy a matizar más un poquito mi exposición para que todos podamos comunicarnos. Bueno, yo soy filóloga y lingüista. Y me he dedicado durante todos los años de mis estudios universitarios a estudiar la lengua guaraní, xeñe guaraní. Toda la teoría que yo pude recibir en las aulas universitarias he tratado de utilizar para indagar para ver, observar cómo funciona esa lengua que es mía, mi lengua materna, xeñete. Entonces, toda mi vida, que he vivido, gran parte de ella he vivido en el extranjero, esa lengua me acompañó. Cuando yo salí del Paraguay, salí no forzosamente porque quise salir. Salí porque no podía continuar viviendo por razones políticas en este país y tuve que emigrar. Entonces yo les quiero decir que ese choque muy grande, porque cuando uno sale de algún lado por su propio gusto, si uno emigra por su propio gusto, bueno, es una opción que uno hace. Pero cuando uno se ve obligado a salir del país, entonces ese es un dolor terrible, y solamente las personas que han sufrido, han pasado por ahí, pueden entender qué doloroso es eso. Y que uno sale, ya se despide de su terruño y no sabe si va a poder volver alguna vez. Eso yo lo he vivido. Y las circunstancias han sido tal que incluso después de la caída de la dictadura yo no pude volver muy pronto al Paraguay. Pero yo dije, esto no me lo van a quitar. Y llevé mi lengua conmigo. Y eso fue un objeto de amor muy grande y al mismo tiempo una pasión científica. Así es que yo toda la vida y hasta ahora sigo estudiando nuestra lengua, que es muy hermosa y contiene, como dijo Carlos, muchísima sabiduría, que cuanto más la sepamos y reflexionemos sobre ella, vamos a descubrir que es una lengua de nuestro tiempo. Me alegra mucho poder hablar con ustedes en este recinto, el Juan de Salazar, porque nuestra lengua es una de las lenguas oficiales del Paraguay, y la otra lengua del Paraguay es lo que aquí llamamos castellano, más bien lengua española. Y yo les quiero decir que si uno ama el guaraní, no va de ninguna manera a detestar el castellano, va a amar también el castellano.
las lenguas nuestras no se oponen, ellas se complementan. Cuando insistimos en la necesidad de hablar guaraní y de hacer que en todas las esferas de la sociedad funcione en términos de igualdad con el castellano, es solamente porque queremos salir de ese tiempo tan largo de discriminación y de colonización que ha sufrido el guaraní. No por culpa de la lengua, por culpa de los dirigentes que se han sucedido en la conducción del Estado. Eso es lo que se llama política lingüística. Cuando en un Estado se privilegia, se decide, ¿no?, cómo se gestiona el funcionamiento de las lenguas en un territorio. Y eso se hizo en el Paraguay desde el momento de su descubrimiento. Hubo políticas lingüísticas, hubieron políticas lingüísticas. Cuando los conquistadores decidieron, y se han dado ejemplos aquí, fundamentalmente por el clero, tengan en cuenta que el clero colonial formaba parte del sistema colonial español, ¿verdad? Decidieron utilizar la lengua guaraní para la conquista espiritual y no espiritual. Ahí ya se estaba haciendo ¿qué? Se estaba decidiendo una política lingüística. O sea, la política lingüística es definida de tal manera que satisfaga las necesidades de un poder político. Las lenguas por sí, por su naturaleza, no dominan a otras. Son los que vehiculan el poder en esa lengua, son los que dominan, los que deciden, ¿verdad? Bueno, en el caso nuestro, decidieron la mayor parte de la historia del Paraguay, que es muy particular por eso, que ese estado colonial funcione fundamentalmente en guaraní. Pero ¿qué pasa? España, la gramática de Nebrija acababa en 1492, apareció la gramática de Nebrija, o sea que venían también con una lengua normatizada y normalizada recientemente. Pero esa lengua no les iba a servir para ganar a la sociedad indígena, a la guaraní, de la cual necesitaban para seguir adelante en la conquista y luego la colonización del territorio. Hay razones históricas muy particulares, yo no entro en eso, no voy a entrar en eso, para explicar por qué necesitaban del guaraní. Así es que, como Carlos dijo, traducciones, incluso antes de Bolaños hubieron algunos, algunos religiosos, el de Aragona, la gramática de Aragona es anterior a la de Bolaños y a la de Montoya. Y bueno, desde el mismo momento que pisaron las costas brasileñas y tuvieron contacto con las sociedades de Tupí-Guaraní, ¿no?, que se llama Tupí-Guaraní, otros dicen que fue solamente guaraní, que después apareció el nombre Tupí. Eso es otra discusión también de los filólogos, ¿verdad? Bueno, o sea que la lengua como elemento de poder fue bien elegida. En el Paraguay no se han equivocado, y gracias al azar o a ser tan razonables esa gente de aquella época que llegó a nuestras tierras, bueno, gracias a ellos
el guaraní ya tuvo un puntapié, no fue ignorado, no fue excluido. Su historia luego transcurre entre guerras y paz, a tal punto que el hecho de haber sido en el sur, en la parte sur del continente, una de las lenguas mejor estudiadas, mejor normalizadas, mejor trabajada, ¿verdad? Se le debe a los jesuitas. Y hubieron también muchísimas razones por las cuales ellos lo hicieron. A tal punto que acuérdense que los primeros materiales escritos en lengua guaraní van a salir en una imprenta de Santa Rosa, en las misiones jesuíticas. O sea, hay muchísimos momentos fuertes de gran importancia y de gran simbolismo en la historia de la lengua guaraní. Es una lengua, entonces, que tiene su historia, es una lengua trabajada, una lengua cultivada, una de las que más se utilizó en el tiempo de la colonia. Las misiones jesuíticas se puede considerar que fue una lengua oficial en el recinto de las misiones, porque los padres jesuitas no permitieron que se usara el castellano en las misiones. Y los que no sabían hablar guaraní tenían traductores. Todo se hacía en guaraní, desde la práctica de la religión, la enseñanza, las publicaciones, y se sabe que no solamente las publicaciones tenían un carácter religioso. Poco a poco, esa lengua que fue estudiada, normalizada, escrita, sirvió a los indígenas para expresarse en todos los campos de la vida, incluso literarios. Se tienen documentos que dan cuenta de que los indígenas no eran solo traductores de la literatura litúrgica, escribían, se expresaban, y hay una serie de documentos de tipo periodístico, las cartas que escribían al rey, e incluso hay escritos en donde se narran escenas de la vida común, de la vida pública, etc. O sea que eso es decir que la lengua guaraní es de oralidad y tradición, sí y no, sí y no. Por eso digo que hubo alternancias de guerras y paz. Desde el momento que obtuvo una escritura, la lengua guaraní ya conoció, ya se puede decir que fue una lengua literaria. ¿Qué es una lengua literaria? Una lengua literaria, en su acepción moderna, es la lengua que sirve para ser usada en forma oral y escrita en todos los ámbitos de la vida. Literaria no quiere decir solamente escribir novelas y poesías, sino esa lengua que sirve para cubrir todas las necesidades comunicativas en una sociedad. Y el guaraní eso ya lo tuvo. Ahora yo les tengo que decir también de que yo como lingüista, a mí me interesa la lengua en todas sus expresiones, no solamente en su expresión escrita. Me interesa la lengua que sirve para que sus hablantes vivan con ella cotidianamente. Entonces, esa lengua que no ha tenido todavía escritura es una lengua de tradición oral, se dice. Pero esa lengua de tradición oral no quiere decir de que esa sociedad que la habla
no haya creado poesía, no haya creado en sus ritos, sus oraciones. Los guaraníes eran religiosos, no solamente porque vinieron los españoles con la religión católica, ellos tenían su propia religión. Y hay que ver si se mira y se estudia y se lee la compilación de los mitos prehispánicos que viven hasta hoy en la oralidad, en las etnias que habitan en nuestro país. Sobre todo la del pueblo Mbá, que creó una obra colectiva, literaria, de oralitura, expresada en la oralitura, que se llama el Albura Putá. Yo no sé si ustedes han oído hablar del Albura Putá. Y es una obra que está considerada en una trilogía como obra de arte mayor en nuestra América, con el Popol Vuh del pueblo maya y con el Chidam Balam de los aztecas. Esa belleza y esa suntuosidad y esa grandeza del Albura Putá es prehispánica. Y ahí nosotros podemos, si leemos y estudiamos, porque es un libro profundo, que hay que estudiar minuciosamente, y ahí nosotros encontramos la belleza de los rezos y cantos guaraníes. Entonces, lo que pasa después en la colonia es una continuación, y es ahí donde empiezan el diálogo entre las lenguas, porque ya desde ese momento las dos lenguas se prestan mutuamente todos sus elementos, a veces léxicos, a veces de conceptos enteros que se traduce al español, conceptos que vienen de guaraní y viceversa. Bueno, o sea que las dos lenguas marchan parejas siempre, con altibajos. Ahora, ¿qué más en común tienen las dos lenguas desde el comienzo? La forma de la escritura, porque la lengua española es una lengua que usa el alfabeto que se llama latino. Ustedes saben que hay diversos tipos de alfabetos, ¿verdad? Está el chino, el árabe, etc., el cirílico. Entonces, lo que se trae aquí como elemento para poder escribir, como un instrumento para llevar a la escritura una lengua de tradición oral, ¿cuál es? Es el alfabeto latino. Eso es lo que se llama alfabeto. Lo que la lengua decide, yo uso este signo para decir este sonido, el otro para decir esto. Eso se llama ortografía, ¿verdad? Tenemos el mismo alfabeto, pero diversas ortografías. Por ejemplo, el sonido que se escribe con Y, ¿cómo se pronuncia en español? I, ¿verdad? Es una I un poco más prolongada que la I intervocálica o inicial. Entonces, para indicar esa durabilidad vocálica que está al final, en España, en la gramática española, decidieron escribir, por eso se escribe Paraguay cuando se escribe en castellano. ¿Qué sonido tiene esa misma letra en guaraní? Por eso decimos Paraguay. Por eso cuando escribimos en castellano, decimos, el nombre del país es Paraguay con Y. Cuando escribimos en guaraní, ¿cómo es al final? Y latina. ¿Por qué? Para diferenciar de qué. ¿De qué lugar? De Asunción. Y en castellano, el país escribe Paraguay con Y y la capital es Asunción.
En guaraní se escribe Paraguay con I latina y la capital es Paraguay. Rara vez ahora yo oigo que la gente a veces pronuncia y dicen los campesinos que están muy influenciados por todos estos medios de comunicación y lastimosamente están hablando un guaraní bastante, descuida mucho la manera de hablar, creo yo, lo que yo llamo pereza lingüística. Dicen, ajá, Asunción, dicen. Pero yo cuando yo era joven y era niña, jamás oí decir, ajá, Asunción. Si se habla en guaraní se dice ajá, Paraguadupe. Ustedes ven cómo así determinadas cosas comunes, mucha gente dice, no, pero ¿cómo vas a describir si es que decidimos escribir con el alfabeto latino, pero vamos a adaptarla a nuestra ortografía que el guaraní decidió usar de este gran alfabeto? Yo voy a sacar los signos que me hacen falta. Entonces el guaraní no tiene la C con la pronunciación de la K. Carmen, por ejemplo, tiene solo la K. Y si yo voy a decidir que me voy a apropiar, que el guaraní va a usar en su léxico la palabra democracia, ¿cómo lo va a escribir? ¿Con K o con C? Va a escribir con K. Y va a escribir al final con S o con C. Con S. Es la lógica, porque no es que uno, si es una palabra integrada, ¿verdad? Pero si es una palabra que no está en el guaraní y se va a citar en un texto castellano, entonces sí, yo escribo Bartolomé de las Casas, por ejemplo, yo no voy a variar su ortografía, aunque si lo cito en mi texto. Ya ven esas complejidades. Bueno, esas cosas existen, pero para indicarles no más que no hay que asustarse si uno ve que en guaraní se escribe de un modo una palabra que nos recuerda mucho que viene de otra lengua, particularmente del castellano. Bueno, esa es como una especie de presentación nomás que yo les hago. Yo les quería contar, a mí me pidieron que les hable hoy sobre todo del trabajo que está haciendo nuestra academia. Carlos explicó que tiene un alfabeto oficial, hay una gramática consensuada también, ya una gramática que está al servicio de todo aquel que la necesite, y ahora se está trabajando en la elaboración de un diccionario. ¿Existen diccionarios en guaraní? Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo son esos diccionarios? Son bilingües. Y ahí está la innovación de la academia. Por primera vez se trabaja en un diccionario guaraní-guaraní. Cuando nosotros queremos saber, necesitamos usar el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Queremos saber cómo se escribe o queremos saber su significado, ¿verdad? Uno mira, se va al diccionario y le dice qué es la palabra, ¿verdad? Complejidad, por ejemplo, vamos a buscar. Y ahí el diccionario le va a explicar en castellano lo que quiere decir eso. Pero en guaraní eso no existe. Los diccionarios son bilingües, empiezan algunos en guaraní y te explica en castellano lo que quiere decir esa palabra. Y viceversa. En castellano y explica su equivalente en guaraní. Pero un diccionario, ese tipo de diccionario se llama lexicológico. Del guaraní no existe explicar en guaraní. Vamos a empezar con una palabra.
Por ejemplo, ñe'e. Y ahí explica qué es ñe'e en guaraní. No me acuerdo muy bien cómo se define, pero bueno, no importa, ¿verdad? Y sobre eso se está trabajando. ¿Cómo se está trabajando? Hay un equipo que es de la Academia de los Académicos y trabaja, es muy original el trabajo que se está haciendo, porque se está trabajando en la recolección de palabras que existen realmente en el guaraní que usamos hoy. No es después harán otros diccionarios etimológicos, por ejemplo. Pero lo que nosotros queremos es que ese diccionario sirva para los guaraní hablantes de hoy y que sea una lengua no extraña, que tenga que ir a buscar en otro diccionario su traducción, no. Y se trabaja en las comunidades, se sale, se pregunta, se asocia a la mayor parte de la gente posible para decir cuáles son las primeras entradas que van a haber en ese diccionario. Además, muy bien enfocado porque va a tener en cuenta lo que se llama el campo semántico. Por ejemplo, como yo les decía, ñe'e tiene muchísimas acepciones, no es solamente lengua. O ka'awij. Entonces, se busca asociar, explicar todas las palabras, las ramas que pueden tener, se observa de dónde sale esa palabra. Y además, si ya fue usada en algún texto, si ya se escribió esa palabra en algún texto. Creo que ahí hay un límite de tiempo, ¿verdad? Decir de tal tiempo, de tal año a tal año. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo y seguramente va a salir primeramente con un número modesto todavía de palabras, pero para empezar con un diccionario por lo menos de 3.000 entradas, ¿verdad, Feliciano? La ambición era de 5.000, pero el tiempo que se tiene es corto y se ha decidido hacer primero 3.000 palabras. Bueno, es para decirles que esas son las razones. No teníamos, por ejemplo, una gramática oficial, un alfabeto oficial y tampoco un diccionario en donde la lengua hable por sí misma. Entonces, esa es la que ayuda a pensar y no estar diciendo, castellano, ya es hasta de mi guaraní, y entonces tenemos la tendencia de tratar de decir como se dice en castellano, y eso es traicionar el pensamiento propio de la lengua. Eso es lo que se está haciendo ahora. Y bueno, y es para mí es muy grato hablarles de estas cosas, porque saben ustedes que estamos rememorando este año, estamos festejando el Año Internacional de las Lenguas Autóctonas. En realidad es de todas las lenguas. El castellano es autóctono para España, o por lo menos para muchas regiones. Y entonces es como un despertar lingüístico que se extiende por todo el mundo. Y fue en base a una decisión de las Naciones Unidas de hacer que las lenguas hablen, ninguna lengua se calle, ¿verdad? Y que sea promovida, que sea querida este año. Y la UNESCO tomó esa como es de su jurisdicción. Entonces hay una actividad inmensa en ese sentido.
Y acá nosotros estamos tratando de multiplicar todo tipo de acciones y de actividades y diálogos para hacer entender a la gente que nuestras lenguas son un tesoro y que no hay lengua inferior a otra. Y además, hoy, Carlos lo dijo también, es el Día del Folclore. Bueno, y una cosita que yo quiero un puntito más que hablar con ustedes, después me quedo para las preguntas. ¿La lengua guaraní es una lengua folclórica? Les pregunto. Porque es del pueblo. Bueno, yo diría sí y no, por lo que les dije. Es una lengua que guarda todo el rico caudal folclórico. ¿Por qué? Porque es en el folclore que nuestra gente se refugió para mantenerla viva, en los cantos, en los relatos, en todo eso. Cuando la lengua fue relegada a la oralidad y no se siguió cultivándola en la escritura. Entonces es una lengua así, muy fuertemente anclada en el folclore, pero es también una lengua muy culta, por lo que les dije. La lengua de la época de las misiones, sobre todo después de los trabajos de Montoya, esa lengua era más estudiada y cultivada que la propia lengua española. Sí. Y se tuvieron publicaciones mayores en importancia que las hechas en la lengua española en aquella época. Entonces, es una lengua bien folclórica, pero culta, cultivada y con enormes recursos para satisfacer las necesidades de los hablantes de este país y de los hablantes que se encuentran en otros países también. Bueno, eso es lo que yo les quiero decir. Si tienen preguntas o comentarios. ¿Sí? Nahendui. No, selva porque llena Nahendui. Traicionar la esencia. Hashem Marape Yajairo democracia con caja, con ese piconda ahí traicionar a BIP esencia de la lengua. Y cuando hay catuipico ya se capete guaranime ya es aguape democracia. Porque primero que no existe sílaba compuesta en guaraní. Hashem Guaranda ahí pejenda por intereiva ya ahí taramos con caja con ese. Peñe ova España ñewi. Pero PTI de igual se ñaña camongueta hanguapa ya lleva camongueta hanguapa de rambae. Pues ahora vamos a ver oye opaitemba y que tuya es guaranime. Jaupe barabe y no y coaco academia lleven guarabe y catubara y oye ka umiñe en wea de catuiba oye y coanga behina heta tapisha. Da tu iba ya guaranime ha y que tu hanguaisha y ya guaranime she da irina da nate cote de idran da tu ya y por España me guaraní de pupe ha que tú y por aveva era ya he caro peteñe y que tu hanguaisha ya bueno, ya entendí. Sí. Bueno, ya entendí. Entonces, Carlos dijo que la academia tiene las puertas abiertas, no quiere insistir en un guaraní que así tiene que ser, cerrado. Yo no tengo por qué decidir. Los lingüistas no deciden, es la diferencia de los gramáticos. Los gramáticos toman un momento de la lengua y dicen esto funciona así, en su estructura y demás cosas. Bueno, pero la lengua viva
ella está en la sociedad. Y es muy complejo lo que ella pregunta, porque efectivamente todo se puede decir en una lengua. Yo dije que no hay una que sea inferior a otra, pero la que hace la lengua es la sociedad que la habla. Y si yo ahora les digo a mis compatriotas guaraní hablantes que cuando dicen democracia están hablando mal, no sé si se van a entusiasmar para seguir hablando el guaraní. Hace añares que esa palabra se usa así. Yo me acuerdo que mi padre, cuando hacía sus reuniones con los campesinos, él usaba la palabra democracia. Me imagina. Y hasta ahora se usa la palabra democracia. Claro, democracia ni siquiera es del español, es del griego. Podemos decir también, vamos a estudiar raíces griegas y vamos a traducir en guaraní. Pero ¿es eso lo que nosotros tenemos que hacer ahora? ¿O hacer que el guaraní se use y que sea fácil y entendible? Yo como lingüista tengo que observar cómo funciona la lengua y explicar más o menos por qué ocurren esas cosas. Así como hemos visto que hay muchos cambios, no solamente a través de los préstamos. El propio guaraní está cambiando, porque yo veo que entre mis colegas hasta les cultivan el guaraní más puro. Muchos no dicen más cova, sino dicen coa. No dicen dive, dicen die. Dicen acue, no dicen más vaecue. Yo en ese sentido soy más purista porque yo uso las formas plenas, por lo menos cuando escribo. Cuando hablo es otra cosa. O sea, el cambio es propio a las lenguas. Y si hay sílabas trabadas, como dicen, bueno, ¿saben ustedes que el guaraní de antaño terminaban en vocales? No terminaban todas, terminaban en consonantes, quiero decir. Hay muchas palabras y ahí en los textos se puede ver, si se estudia eso. Esa ya es la tarea del filólogo, remover todas las formas de escritura que fue teniendo y entender qué sonido estaban escribiendo con esas letras, ¿verdad? Entonces, yo personalmente creo que eso de sílabas trabadas o no trabadas, eso va a desaparecer. Y ya les digo, es del propio guaraní que está saliendo muchísimas cosas que la lengua cambia por sí. Y eso se ve en todas las lenguas. El castellano también, no solo guaraní. Bueno, eso es una cuestión que cada uno decide y puede tener su opinión. Yo les di la mía. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Por favor. Uh-huh. Porque no entendía. Usted explicó cómo es que se hace el alfabeto, se toma. Estaba diciendo que los primeros contactos que tuve con los libros que son del Ministerio de Educación y Cultura en esa época, ver la palabra democracia escrita así, como se tiene que escribir en guaraní, ¿verdad? Me pareció una aberración también, no me gustó, no quería luego usar, decía, no, pero ¿por qué si democracia es una palabra que es de castellano, se va a tener que escribir así? Ahora entiendo, pero tampoco me ocupé de saber por qué estaba escrito así. Y nuestro principal problema es que no hay una difusión. Nosotros los profesores no nos ocupamos de saber, de entender por qué las cosas son así. Se nos presentan unos materiales y ¿usamos o no usamos? Pero tampoco nos ocupamos de saber por qué se presentaron de esa manera y no hay tampoco una difusión. No existe una difusión en el medio educativo de por qué esto es así y por qué es de otra manera.
Sí, Perdón, voy a interrumpir. Sí. Lastimosamente, la última pregunta, porque ya se nos ya ha nuevamente la el hora. horario. Gracias. Bueno, entonces yo solamente quiero insistir en lo que Carlos ya señaló. Ese problema es, ahí está la formación del docente bilingüe, que no existe, porque el maestro bilingüe no es suficiente que hable las dos lenguas, eso es fundamental, pero también debe saber esas cuestiones, cómo resolver. Y necesitan una base lingüística los maestros para poder entender muchas cosas. Vale. Muchísimas gracias, doctora Delicia Villagra. Y luego tendremos con Feliciano Acosta, con el señor Feliciano Acosta, que ya todos conocen, no necesita presentación, pero nos despedimos ahora de los que están viendo por internet y nos quedamos nosotros nuevamente para la siguiente parte.